oportunidad tan grande que tenemos de podernos una vez más reunir para hablar del dador de la vida, de nuestro amado Señor Jesucristo, porque al final es lo único que los hombres y mujeres creyentes en Dios podemos hacer. Yo creo que no hay otra forma más de estar agradecido con el Señor Jesucristo, sino es reunirse como grupo en todo tiempo y a toda hora y estar siempre agradecido con el dador de la vida por todo lo que Él hace. Sabemos y reconocemos como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo que esto no se trata de ser un fanático religioso o ser cucaracha de iglesia, sino que se trata de tener a Jesucristo en nuestro corazón. Y cuando descubrimos que tenemos a nuestro amado Señor Jesucristo en nuestro corazón, nos damos cuenta de que en todo tiempo y a toda hora, donde vayamos o estemos, ya sean circunstancias negativas o positivas, sean situaciones de alegría o de tristeza, sean lugares de placer o lugares de tortura, no importa, porque hemos reconocido que el dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo, que es espíritu, está dentro de nosotros. Y cuando el ser humano toma el control de los espíritus que moran dentro de él, entonces el ser humano sabe que hay un espíritu que es mayor que todos los espíritus, que es el Espíritu Santo, que es prácticamente nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida dentro de cada uno de nosotros. Entonces ese es el secreto de los hombres y mujeres que se dicen a sí mismos llamarse hijos e hijas de Dios, creyentes en el dador de la vida. Se dan cuenta de que la vida es un espíritu y que todo lo que se mueve a nuestro alrededor son espíritus, y que aún el ser humano es un espíritu de vida. Entonces el reto más grande es poder entender y comprender cómo es que se mueven los espíritus de la quinta dimensión y cómo es que se mueven los espíritus de la sexta dimensión. ¿Y dónde es que están esos espíritus? Están en el mismo ser humano. Los espíritus de la quinta dimensión y los espíritus de la sexta dimensión. Las dos dimensiones están en el mismo ser humano. Entonces, cuando podemos ver, cuando podemos entender, cuando nos damos cuenta que nosotros somos los instrumentos de esas dos dimensiones, por el hecho de que estamos en un planeta que está controlado en toda su magnitud por espíritus de la quinta dimensión y por espíritus de la sexta dimensión. Y cuando el ser humano nace, cuando el ser humano abre matriz, cuando el ser humano viene a este mundo, lo que recibe es un espíritu. Y ese espíritu de vida es un espíritu que está siendo controlado por la quinta dimensión. Entonces, es decir, lo primero que recibimos son espíritus de la quinta dimensión. Y luego en el proceso de la vida vamos conociendo y reconociendo los espíritus de la sexta dimensión. Y cuando nosotros tomamos el control de los espíritus, entonces ya allí no importa qué clase de espíritus andemos en nuestro ser. Si espíritus de la quinta dimensión o espíritus de la sexta dimensión. Porque nosotros tomamos el control de los espíritus. Ya no son los espíritus controlándonos a nosotros. Entonces, cuando vemos espíritus de la quinta dimensión controlando nuestra mente, controlando nuestro espíritu, controlando todo nuestro ser, también nosotros echamos mano de los espíritus de la sexta dimensión para sacarle provecho incluso a los espíritus de la quinta dimensión. ¿Y cómo le sacamos provecho a espíritus de la quinta dimensión? Tomando el control de los espíritus. Esos espíritus que no descansan en nuestro ser. Las 24 horas del día están en todo nuestro ser. Y podemos andar legiones de espíritus de la quinta dimensión y pueden esos espíritus de la quinta dimensión hacer lo que ellos quieran en todo nuestro ser si nosotros no tomamos control de ellos. Es decir, no hay ningún ser humano
que no tenga espíritus de la quinta dimensión. Todos los seres humanos están llenos de espíritus de la quinta dimensión. El problema no es si tenemos o no tenemos espíritus de la quinta dimensión. El problema es no tomar control de los espíritus de la quinta dimensión. Y cuando nosotros descubrimos el secreto de cómo tomar el control de los espíritus de la quinta dimensión, entonces nosotros podemos hablar con Dios. Y nosotros podemos hacer que la gracia de Dios se manifieste aún en espíritus de la quinta dimensión. ¿Y cómo es este proceso? Cuando un ser humano, cuando los hombres y mujeres de Dios, o hombres y mujeres de la naturaleza, como se le quiera llamar, nacen de una mujer, ese espíritu que se engendra en ese niño le da vida a ese cuerpecito. Y cuando ese cuerpecito toma ese espíritu de vida, entonces ese niño comienza a actuar en base a un espíritu de vida. Pero ese espíritu de vida solo le da al niño la opción de estar con vida, pero no le da la capacidad de poder tomar control de ese espíritu. Es por eso que en las Sagradas Escrituras, bajo el término de la ley, el Dios del Antiguo Testamento, a través de la ley de Moisés, puso por decreto que todo niño que abriera matriz fuera presentado al Señor, para que la gracia del Dios de la gloria sustentara y tomara el control del espíritu que ese niño tenía. Es por eso que nuestro amado Señor Jesucristo al octavo día también fue presentado ante la gracia de Dios, cumpliendo así el mandato de la ley. Entonces, cuando el niño o niña que no tiene control de su espíritu, sino que es el espíritu el que lo controla a él o a ella, y una vez uno es presentado o el tutor presenta a ese niño ante los pies de Dios, ante la gracia de Dios, entonces el Espíritu de Dios comienza a tomar el control del espíritu de ese niño. Y por eso es que no hay niño que se condene, porque una vez siendo presentado ese niño ante la gracia de Dios, Dios lo protege, Dios lo cuida, Dios lo guía, hasta que ese niño o niña tiene el uso de razón. Y cuando ese niño o niña ya tiene uso de razón, entonces el Espíritu de Dios se aleja. Y cuando el Espíritu de Dios se aleja, entonces ese niño o esa niña, a través de su conciencia, él va a tomar la decisión si quedarse siempre con el espíritu de la quinta dimensión que recibió o recibir espíritu de la sexta dimensión. De él va a depender. Entonces es por eso que el mandato de Dios es presentar a un niño cuando un niño nace ante la gracia de Dios, para que sea protegido por la gracia de Dios, para que ese niño o esa niña, cuando ya haya crecido, cuando ya ellos tengan uso de razón, cuando ya tengan el consciente del porqué de cada cosa, entonces también ellos puedan elegir de la gracia de Dios, puedan elegir espíritu de Dios, y a través de esa elección, entonces él o ella ya pueden recibir espíritu de Dios. Y es allí cuando un hombre o una mujer ya con su consciente, con su conciencia, entonces decide en qué dimensión se va a mover, si en la dimensión del diablo o en la dimensión de Dios. Y cuando los seres humanos nos damos cuenta que podemos tomar el control de los espíritus, entonces nosotros nos aprovechamos de todo, porque con el Espíritu Santo, que es la divinidad de Dios en cada hijo de Dios que quiere tener a Dios en su corazón, porque es un libre albedrío de cada individuo tener a Dios en su corazón. Dios no anda regalando absolutamente nada. Él es la divinidad. Él ya lo dio todo, pero también en esa gracia de Dios, cuando Dios le dio todo al ser humano, también le dio el libre albedrío.
para que con su libre albedrío el ser humano tome la decisión de qué mundo va a vivir, si el mundo de la quinta dimensión o en el mundo de la sexta dimensión. Y cuando los seres humanos toman control del poder de la gracia de Dios, entonces el ser humano pone a trabajar a los espíritus de la quinta dimensión. Los espíritus de la quinta dimensión, una vez estén en el cuerpo, en la mente de un hijo o una hija de Dios, ellos también hacen, porque nosotros tomamos el control de ellos, hacen lo que nosotros decimos, hacen lo que nosotros con el poder de la gracia de Dios hacemos que ellos hagan lo que nosotros queramos. ¿Cómo es eso? Un hijo o una hija de Dios lleno de la gracia de Dios no se va a ir a meter a un bar, no se va a ir a meter a una cantina, no va a ir a un baile, no va a hacer las cosas que los espíritus de la quinta dimensión hacen. Pero cuando nos damos cuenta que estamos en un lugar de eso, nos damos cuenta que estamos llenos de espíritus de la quinta dimensión. Y donde aparece la obra maravillosa de la gracia de Dios, que aún en la dimensión del diablo nosotros hablamos de Dios, hablamos de su gracia, hablamos de su grandeza, y allí es donde nosotros demostramos que tenemos el control de los espíritus, el control de los espíritus de la quinta dimensión y el control de los espíritus de la sexta dimensión, cuando nosotros somos el capitán de nuestro barco, que es nuestra vida, que es nuestro espíritu, que es nuestra alma, entonces nosotros sabemos cómo timonear esto que se llama vida, sabemos cómo llevar este cuerpo, cómo llevar este espíritu y cómo llevar esta alma a la gracia de Dios. Esa es la gran diferencia de un ser humano que utiliza su libre albedrío para estar bajo la guianza de Dios o para ser controlado y manipulado por espíritus de la quinta dimensión. No es lo que el ser humano hace, sino cómo lo hace. No es que el ser humano esté haciendo cosas malas o buenas, sino que cuando el ser humano toma el control del mundo de los espíritus, él sabe cómo hacer las cosas. Y cuando nosotros tomamos el control del mundo de los espíritus, entonces allí nos damos cuenta que como hijos e hijas de Dios, nosotros tenemos el control. No solo el control de nuestra vida, no solo el control de nuestra existencia, sino el control de los espíritus que moren dentro de cada uno de nosotros, porque todos y cada uno de nosotros, ya sea conscientes o inconscientemente, ya seamos sabios o ignorantes, todos y cada uno de nosotros tenemos que saber que vivimos en el mundo de los espíritus. Son los espíritus los que nos dan la vida, son los espíritus los que nos dicen qué y cómo tenemos que hablar, son los espíritus los que nos utilizan, son los espíritus los que nos guían en cada etapa, en cada segundo de nuestra vida. No somos nosotros, son los espíritus que moran en nosotros, y eso es así. Y cuando nosotros nos damos cuenta que es así, entonces nosotros tomamos el control de esos espíritus. Nosotros sabemos cómo timonearlos. No importa si son espíritus de la quinta dimensión o son espíritus de la sexta dimensión. Nosotros como amo y Señor de nuestro propio ser, con nuestro libre albedrío, con nuestra alma, con ese maravilloso Espíritu Santo que es Dios, que es nuestro amado Señor Jesucristo en Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Él a través de su gracia nos dice cómo tomar el control del mundo de los espíritus. Tenemos que estar conscientes de cómo funciona esto, ya sea que seamos sabios o ignorantes. Eso no retira a ningún espíritu. El mundo de los espíritus está allí para el ser humano. Es decir, querramos o no querramos aceptarnos, vivimos en el mundo de los espíritus. Todo y cada uno de los espíritus de la quinta o sexta dimensión están en este planeta Tierra, controlando y manipulando al ser humano.
Cuando nosotros tomamos control del mundo de los espíritus, entonces la gracia de Dios mora en nosotros y nosotros sabemos por la gracia de Dios cómo utilizar esos espíritus para el buen servicio del buen testimonio del mensaje del Evangelio eterno. Veamos lo que dice el libro de Salmos en el 143, verso 10. Dice el salmista: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Cuando vemos y nos damos cuenta que los grandes hombres de Dios dan testimonio de cómo el mundo de los espíritus controla a toda la humanidad. No hay ningún ser humano que no tenga espíritus. Cuando el ser humano deja los espíritus de gobernarlo, ese ser humano entrega su cuerpo, se muere. Y cuando se muere está para pudrición, se pudre su materia. Es decir, lo que nos genera vida es espíritus. Va a depender de nosotros cómo controlar nuestros espíritus, cómo llevar nuestros espíritus, ya sea al beneficio de la humanidad o a la destrucción de la humanidad, a través de los espíritus de cada ser humano, porque cada ser humano anda legiones de espíritus, ya sea espíritus demoníacos o espíritus de la gracia de Dios. No importa cuáles espíritus andamos, lo que importa es cómo vamos a tomar el control de esos espíritus para el beneficio de la gracia de Dios, para el beneficio de la obra de Dios, para el beneficio del proyecto en el cual Dios nos ha llamado en la etapa en que Él nos trajo a existencia. Una vez conociendo y reconociendo la gracia de Dios, conociendo y reconociendo cómo es que en la dimensión del mundo de los espíritus obra el espíritu de la quinta dimensión o el espíritu de la sexta dimensión en nuestras vidas, nosotros va a depender de nosotros qué es lo que vamos a hacer. Dice el libro de Isaías en el capítulo 61, verso 1. Esto es en el Antiguo Testamento, esto es con el profeta Isaías en el Antiguo Testamento. El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Cuando nosotros conocemos el mundo de los espíritus y tomamos el control del mundo de los espíritus, entonces nosotros nos damos cuenta en qué dimensión estamos, porque todos y cada uno de nosotros las 24 horas del día podemos estar en la dimensión de Dios o podemos estar en la dimensión del diablo. ¿En qué dimensión vamos a estar cuando nosotros utilizamos nuestro libre albedrío? Porque ese es el secreto de cada ser humano, reconocer que hay un libre albedrío para utilizarlo. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Si nosotros utilizamos nuestro libre albedrío con todas las legiones de espíritus que andamos dentro de cada uno de nosotros, entonces si la gracia de Dios está dentro de nosotros, nosotros utilizamos nuestro libre albedrío para hablar de su gracia, para hablar de Dios, para hablar de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Dice el libro de Ezequiel en el capítulo 36, verso 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos, y los pongáis por obra. Eso es lo que le decía el ángel de Jehová, el ángel del pacto, al profeta Ezequiel cuando se le manifestó. Y nosotros como hombres y mujeres que estamos en este planeta Tierra, que sabemos y reconocemos que ya sea por ignorancia o por conocimiento, somos controlados y manipulados por espíritus.
cómo vamos a utilizar cada uno de los espíritus que nosotros tenemos. Como decimos, hay algo más grande que cualquier espíritu, y es la gracia de Dios. Cuando la gracia de Dios está en todas las partículas de nuestro ser, cuando el Espíritu Santo, que es nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, está en cada uno de nosotros, entonces nosotros tomamos control del mundo de los espíritus. Y cuando nosotros tomamos control del mundo de los espíritus, no importan las circunstancias en las que estemos, no importa en dónde nos arrastren esos espíritus de la quinta dimensión, como hijos e hijas de Dios en el mismo infierno, hablamos de la gracia de Dios. Como hijos e hijas de Dios en cualquier circunstancia de la vida, vamos a demostrar de qué estamos hechos, vamos a demostrar que tenemos el control del mundo de los espíritus. ¿O por qué cree que nos estamos poniendo viejos? ¿Por qué cree que vienen enfermedades a nuestro ser? ¿Por qué cree que pasamos tantas circunstancias a diarios en la vida? Es porque creen, porque los espíritus de la quinta dimensión están tomando control de cada uno de nosotros. Pero si nosotros tomamos control de esos espíritus y anteponemos la gracia de Dios y le decimos, como dijo el gran Martín Lutero, al diablo, es cierto, estoy acabado, es cierto, pero todavía en ese listado te faltan muchas más desgracias, que es cierto que las he vivido, que es cierto que las he hecho, pero el justo por su fe vivirá. Y cuando tenemos la justicia de Dios en nuestro corazón, cuando tenemos el Espíritu de Dios, que es ese Espíritu Santo, entonces los demás espíritus se arrodillan a la gracia de Dios. Ese es el gran mundo de ejércitos de espíritus que cada uno de nosotros andamos. Cuando nosotros no queremos aceptar cómo es que se lleva a cabo eso, no es que se vayan, ya sea ignorantes o inteligentes, los espíritus no entienden de eso, porque ellos son los que toman control de nuestro ser cuando nosotros no nos atrevemos por la gracia de Dios a tomar control de cada uno de los espíritus que andan dentro de nosotros. Dice el libro de Zacarías en el capítulo 4, verso 6. Entonces respondió y habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, en que se dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ese es el consejo que cada uno de los profetas de Dios ha dado a la humanidad, porque todos y cada uno de los profetas de la Biblia entendieron y comprendieron el mundo en el que viven. Entendieron y comprendieron que vivimos en el mundo de los espíritus y que cada uno de nosotros no está exento de los espíritus de la quinta dimensión. Es al contrario, los espíritus de la quinta dimensión controlan y gobiernan este planeta Tierra. Los espíritus de la quinta dimensión controlan y gobiernan los poderes políticos y poderes religiosos. Los espíritus de la quinta dimensión gobiernan el papado y los líderes evangélicos de este sistema, de este planeta Tierra. Entonces, como hijos e hijas de Dios, creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, que nos dio una dignidad, nos dio un carácter y nos dio un libre albedrío, nosotros estamos obligados moralmente a tomar control de todos esos espíritus. Y cuando nosotros tomamos control de esos espíritus, entonces no hay sistema religioso que pueda tomar control de nuestra mente, que pueda tomar control de nuestro espíritu. Nosotros tomamos el control de eso con nuestro libre albedrío, con nuestro carácter, con nuestra dignidad, con la gracia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, sabiendo y reconociendo que si bien es cierto el Edén de Satanás está en los más altos esferas de esta sociedad,
Si bien es cierto que aunque se vistan de santos y aunque se proclamen santos, santos en el decir, santos en el hablar y hasta el Santo Padre, como le llaman los sistemas religiosos, es el Santo Edén de la quinta dimensión y es controlado y manipulado por espíritus de la quinta dimensión. Entonces cada hijo e hija de Dios con su libre albedrío ve a Dios, habla de Dios, enseña de Dios, porque toma el control del mundo de los espíritus. Y cuando tomamos el control del mundo de los espíritus, cuando nos damos cuenta que la gracia de Dios está en cada uno de nosotros y a través de su gracia tomamos el control del mundo de los espíritus, entonces hablamos de Dios, enseñamos de Dios. Esto no es de religión, esto es de saber y comprender que todo el planeta Tierra está diseñado y programado para que sea una esfera espiritual, para que sea una dimensión, la dimensión de los espíritus. Y todos esos espíritus que controlan y gobiernan el planeta Tierra están allí las 24 horas del día. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros como hijos de Dios? Tomar el control de nuestra vida, tomar el control de nuestro ser, tomar el control de cada uno de los cientos o miles de espíritus que nosotros andamos. Cuando nosotros tomamos el control de nuestros espíritus, entonces nosotros somos los capitanes de nuestro ser. Nosotros timoneamos el barco a donde nosotros querramos ir. Y el consejo como hijos e hijas de Dios es siempre ir bajo la gracia de Dios, siempre ir bajo la unción del Espíritu Santo, siempre estar en todo tiempo y a toda hora hablando del Evangelio eterno, que es el Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo. Dice en el libro de Lucas, en el capítulo 11, verso 13 en adelante. Dice nuestro amado Señor Jesucristo al grupo de gente que estaban allí: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo a los que le pidieren de Él. Eso es lo que nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, ha enseñado, que cada ser humano a través de su espíritu, a través del control del mundo de los espíritus, invoca con ese conocimiento de la palabra, la gracia de Dios, el poder de Dios, a nuestro amado Señor Jesucristo en Espíritu Santo, para que Él tome el control de nosotros. Dice en el libro de Juan, en el capítulo 4, verso 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Lo repito, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad necesario que le adoren. Como hombres y mujeres creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, creyentes en el dador de la vida, sabemos, entendemos y comprendemos que no es a través de una adoración ficticia de sistemas religiosos torturando y masacrando este cuerpo, torturando y masacrando todo lo que ellos en sus dogmas, credos y tradiciones inventan, sino que es a través de la gracia del Espíritu de Dios, a través de todo nuestro ser, que hablamos con Dios, compartimos con Dios nuestro sentir, nuestro haber, y Él en su gracia también comparte con nosotros, el dador de la vida, comparte todo lo que Él es, comparte su gracia y nos da a través de su gracia el poder para poder tomar el control del mundo de los espíritus. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, verso 3 en adelante, dice: y se les esparcieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Y moraba entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo, y hecho este
estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Es decir, cuando nosotros vemos el contexto de la Biblia, cuando nosotros tenemos la gracia del Espíritu Santo, cuando nosotros tenemos el conocimiento de la revelación de la letra, nos damos cuenta que la lengua que ellos hablaban era el idioma que cada uno de los que estaban allí en ese lugar oían que les hablaba. Les hablaron en idiomas hebreos, arameos, en idiomas judíos, en idiomas del inglés. Hablaba cada uno en su propia lengua. Cada uno de los creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo se preparó con el conocimiento del idioma hebreo, arameo, judío, de todos y cada uno de los idiomas, y hablaban en el idioma de ellos, con el conocimiento que ellos tenían, el conocimiento de la ley, el conocimiento de los 10 mandamientos, el conocimiento de los profetas del Antiguo Testamento y, por supuesto, hablar de la gracia del dador de la vida de nuestro amado Señor Jesucristo. A todos y cada uno de ellos se les dio el poder del conocimiento de la gracia de Dios, y todos y cada uno de ellos hablaron en la lengua entendible, no en payasadas religiosas que no son entendibles, sino en la lengua del idioma de cada uno de ellos. Lo repito, y se les esparcieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Entonces allí moraban en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Los hombres y mujeres de Dios que conocemos la gracia de Dios, los hombres y mujeres de Dios que conocemos el mundo de los espíritus, sabemos y entendemos cómo es la revelación de la santa palabra de Dios. No la malinterpretamos, la leemos y decimos: así dice el Señor. Dice el libro de Romanos en el capítulo 5, verso 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Lo repito, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios que está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Cuando nosotros vemos el mundo de los espíritus con nuestro consciente, con nuestra forma de saber y reconocer que estamos en el mundo de los espíritus, querramos o no querramos entenderlos. Hay espíritus de enfermedad, hay espíritus de vanagloria, hay espíritus de poder, pero hay espíritus bochornosos en sistemas religiosos que lo que hacen es hacer el ridículo. Pero también hay espíritu de la gracia de Dios que a través del conocimiento y de la ciencia de Dios, esos espíritus una vez en el ser humano hablan y profetizan de la gracia de Dios, hacen que los espíritus de la sexta dimensión obren en la esfera de este mundo, obren en la esfera visible, para poder hacer que los seres humanos tomen control de espíritus de la quinta dimensión, espíritus de enfermedad, espíritus de cualquier índole, y los aten y los envíen de donde salieron, que eran de la quinta dimensión. Romanos 8, verso 14, dice: porque todos
porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Cuando los hijos e hijas de Dios conocemos de la gracia de Dios, cuando los hombres y mujeres vemos de qué estamos hechos, cuando los hombres y mujeres de Dios entendemos y comprendemos que los espíritus de la quinta dimensión están a la orden del día, están visibles e invisibles. Entonces, como hombres y mujeres creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos damos cuenta que no importan las circunstancias, no importa dónde nos lleven los espíritus de la quinta dimensión, allí donde estemos, aún en el mismo infierno, nosotros demostramos que tenemos el control de los espíritus. Y cuando tenemos el control de los espíritus, entonces nosotros le permitimos a los espíritus de la sexta dimensión que hablen por medio de nosotros, que profeticen por medio de nosotros, que demuestren a los espíritus de la quinta dimensión, ya sea visibles a través de personas o invisibles a través de los espíritus y saetas que se mueven en estas dimensiones. Nosotros, a través de la gracia de Dios, hablamos de Dios, manifestamos el poder de Dios, vemos su grandeza visible e invisible a través de los espíritus de la sexta dimensión, nosotros tomando el control del mundo de los espíritus. Dice en Romanos capítulo 15, verso 13 en adelante: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz, creyendo, para que abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos su bendita palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos damos cuenta que aquí no hay fábulas, aquí no hay leyendas. Aquí es el mismo Dios de la gloria, el mismo Espíritu Santo, el mismo Señor Jesucristo, el mismo Dios hablando en todos los tiempos, en todas las edades y en todas las dispensaciones a los profetas y apóstoles de Dios que aparecen en la bendita palabra que es la Biblia. Entonces Él nos demuestra que vivimos en el mundo de los espíritus, no en esta carne, no en este cuerpo, sino que estamos siendo controlados y manipulados por los espíritus. Entonces, ¿a quién le vamos a dar el control de nuestro ser? Tomemos el control de los espíritus de esta dimensión, y tomando el control de los espíritus de esta dimensión, entonces nosotros le damos el poder a quien se merece el poder, a nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, que es su Espíritu Santo en cada uno de sus hijos. Si nosotros no nos damos cuenta de esas dimensiones, si no nos damos cuenta de que así funciona, eso no cambiaría nada, porque ellos siempre van a estar ahí, ellos siempre van a tener el control. Pero nosotros, una vez con el conocimiento de la gracia de Dios, tomando el control de eso, entonces nosotros tenemos el control de nuestro ser. Tenemos el control de las dimensiones, tenemos el control del mundo de los espíritus. Primera de Corintios capítulo 3, verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.
Y no es que sea el cuerpo corruptible, porque este cuerpo corruptible viene de corrupción y por eso se está corrompiendo a cada rato. Pero el mundo de los espíritus, que es lo que verdaderamente somos nosotros, eso es la morada, ya sea de Dios o de la quinta dimensión. Pero como hijos e hijas de Dios, sabemos que somos un templo y morada de Dios. Y cuando sabemos y reconocemos que somos un templo y morada de Dios, entonces no paramos de hablar de Dios, no paramos de hablar de su gracia, y por supuesto no nos igualamos a los que tienen espíritu de la quinta dimensión. Podemos andar en el mundo, pero no somos del mundo. Podemos comportarnos como los espíritus de la quinta dimensión, pero por sobre todo eso, los espíritus de la sexta dimensión moran en cada uno de nosotros, y la gracia del Espíritu Santo tiene el control de todo cuando nosotros le permitimos eso a Dios. Y que la gracia del Señor Jesucristo siempre tenga misericordia de cada uno de nosotros, para que nosotros podamos permitirle a Él que Él siempre more en nosotros, en todo tiempo, en toda hora, en cualquier circunstancia, negativa o positiva, en cualquier esfera de la sociedad. Nosotros como hijos e hijas de Dios demostramos que por la gracia de Dios tenemos el control del mundo de los espíritus. Dice Primera de Corintios, siempre en el capítulo 6, verso 19 en adelante: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros, porque comprados sois por Él? Precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ese es el consejo que el mismo Dios, a través de su Espíritu Santo, por medio de Pablo, nos está dando. Es decir, nos está dando las herramientas para tomar el control del mundo de los espíritus. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde hay lo repito, porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y no estamos hablando que el Espíritu de Dios complace caprichos humanos. Cuando nosotros tenemos caprichos de la quinta dimensión, tenemos que entender y comprender que Dios no está cumpliendo caprichos humanos. Por eso es que la religión es una fracasada y siempre va a fracasar, porque a través de espíritus de la quinta dimensión quieren que Dios cumpla todos sus caprichos, y por eso son unos fracasados de cuello blanco. Por eso es que no mora el Espíritu de Dios en esas personas. Por eso es que el Espíritu de Dios está fuera de cualquier centro hechicero llamado religión, porque eso es lo que ellos prefabrican, eso es lo que hacen. Son centros hechiceros de este planeta Tierra, porque están siendo gobernados por espíritus de la quinta dimensión. Los hijos e hijas de Dios que tomamos el control de los espíritus, demostramos qué es lo que el Espíritu de Dios hace, cómo es que el Espíritu de Dios obra y se manifiesta en cada tiempo y en cada edad. Veamos lo que dice el libro de Gálatas en el capítulo 5, verso 22 en adelante: mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque la ley de Dios a través del profeta Moisés fue traída por la desobediencia y por el comportamiento de los espíritus de la quinta dimensión a través de esos seres humanos que salieron de Egipto. Pero cuando el ser humano toma el control de los espíritus que moran en él,
entonces el ser humano sabe, entiende y comprende cuál es su misión en este planeta Tierra. Tenemos la más grande misión nunca dada a un ser humano. Tenemos la misión de demostrar cuál es el Edén de Satanás. Tenemos la misión de poner al descubierto al papado. Tenemos la misión de demostrar que ese es el Edén de Satanás y que ahí está la plenitud del poder del diablo controlando y manipulando a través de espíritus de la quinta dimensión todos los sistemas políticos y religiosos de este planeta Tierra. Cuando nosotros entendemos que los espíritus de la quinta dimensión moran en una esfera visible, controlada y manipulada por estos hombres llenos de espíritus de la quinta dimensión, entonces nuestra misión como hijos de Dios, llenos del Espíritu de Dios, llenos de la gracia de Dios, es hablar de la esfera de Dios, es hablar del poder de Dios, es hablar de la misericordia de Dios, es hablar y proclamar el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. No venimos a ser parte del mundo, no somos del mundo, no venimos a comportarnos como religiosos porque no tenemos espíritus que nos controlan para ser religiosos, de centros hechiceros llamados religión. Venimos con el poder y la gracia de Dios para tomar control de todos los espíritus visibles e invisibles, para que cada hombre y mujer demuestre cuál es la gracia de Dios en su ser, cuál es la gracia de Dios en cada uno de ellos o ellas. Eso es lo que venimos a hacer. No venimos a comportarnos como el mundo, no venimos a hacer lo que el mundo hace. El mundo siempre busca una religión porque de eso está hecho. El mundo se llena de espíritus de la quinta dimensión y por eso se comportan como animalitos raros. No tiene nada que ver toda la payasada que las religiones hacen en sus centros hechiceros, no tiene nada que ver con su bendita palabra. Cuando los hijos e hijas de Dios reconocemos la palabra de Dios, vemos cómo ellos a través de espíritus de la quinta dimensión se comportan y lastimosamente siguen dañando, controlando y manipulando a hombres y mujeres que tienen alma, a hombres y mujeres que fueron diseñados y predestinados por Dios para hablar de Dios, para dar testimonio de Dios, para demostrarle a la humanidad la gracia de Dios. Ese es el reto de los hijos de Dios, no solo poner al descubierto al sistema papal, no solo poner al descubierto el Edén de Satanás, sino que también llevar el mensaje de la gracia de Dios, el mensaje de la misericordia de Dios, el mensaje para que cada uno de esos hombres y mujeres también tomen control de los espíritus que están dentro de ellos y así la gracia de Dios pueda darles también su victoria, pueda darles su paz en el alma, pueda darles la certeza de que vamos en el camino correcto. Veamos lo que dice siempre el libro de Efesios en el capítulo 3, verso 16 al 17. Dice, que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser corroborados con potencia en el hombre interior por el Espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor. ¿Cuál es el llamamiento de todo hombre y mujer que conoce y reconoce la esfera en la que vive, que conoce y reconoce el mundo de los espíritus? ¿Cuál es el llamamiento de los hijos e hijas de Dios?
que podamos entender y comprender que nuestra misión aquí en la tierra es de elevar el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, ese nombre que han pisoteado los espíritus de la quinta dimensión a través del papado, a través de las rameritas evangélicas que se echaron y se fornicaron y adulteraron la palabra, adulteraron el mensaje de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. ¿Cuál es el reto de los hombres y mujeres? Ser parte del montón, o ser hombres y mujeres con nuestro carácter, con nuestra dignidad, con nuestro libre albedrío para entender y comprender cuál es el programa y el propósito de Dios por el cual estamos aquí en la tierra. Si venimos solo para ser instrumentos de la quinta dimensión o venimos con el propósito para ser llenos de la gracia de Dios, llenos del poder de Dios, llenos de su misericordia y poder ser fieles hombres y mujeres, que nos convirtamos en esos hombres y mujeres de la continuidad de la historia bíblica que estuvo dispuesto hasta las últimas consecuencias para hablar y proteger el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Dice segunda de Timoteo en el capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el espíritu de fortaleza y de amor y de templanza. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Antes, sé partícipe de los trabajos del Evangelio según la virtud de Dios. Es decir, no venimos para ser parte del montón, no venimos para ser animalitos de circo religioso, venimos para tomar control del mundo de los espíritus. Cuando los hombres y mujeres entiendan y comprendan cuál es la gracia de Dios, cuando los hombres y mujeres entiendan y comprendan por qué Dios nos ha permitido estar todavía con vida, cuando los hombres y mujeres por la gracia de Dios tomen el control del mundo de los espíritus, esos hombres y mujeres harán que el mismo papado, con todo y su poder extraordinario que tiene en este planeta Tierra, tiemble, porque el nombre de Dios hace que cualquier imperio caiga, el nombre de Dios hace que los espíritus de la quinta dimensión vuelvan de donde salieron. El nombre de nuestro amado Señor Jesucristo ata a todos los espíritus de la quinta dimensión. Dice primera de Juan en el capítulo 4, verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Los hombres y mujeres que conocemos el término de la historia bíblica, los hombres y mujeres que conocemos el mundo de los espíritus, nosotros damos testimonio de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. No le inventamos, ni le ponemos dogmas, ni credos, ni tradiciones a la bendita palabra. Nosotros como hijos de Dios, creyentes del Evangelio eterno, decimos: así dice el Señor, así dijo el Señor. Siempre en primera de Juan, en el capítulo 4, siempre verso 13, dice: en esto conocemos que estamos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu.
Es decir, lo vuelvo y lo repito, en esto conocemos que estamos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Qué espíritus tenemos? ¿Cuáles son los espíritus que controlan nuestro ser? Si nosotros le hemos permitido a esos espíritus de la quinta dimensión que nos controlen, estamos condenados a muerte, y no solo a una muerte física, sino que también a una muerte espiritual, porque tarde o temprano, si esos espíritus de la quinta dimensión han tomado el control completo de nuestro ser, tarde o temprano vamos a blasfemar de la gracia de Dios, tarde o temprano vamos a condenar el nombre del Señor Jesucristo. Pero cuando los hijos e hijas de Dios toman el control de los espíritus de la quinta dimensión, en todo tiempo y a toda hora utilizamos el nombre del Señor Jesucristo para hablar de su gracia, para hablar de su poder, para hablar de su misericordia, porque solo en la misericordia y en la gracia del dador de la vida nosotros tomamos el control del mundo de los espíritus. Nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, siempre le demostró a sus discípulos, siempre le demostró a los seres que son seres controlados por espíritus de la quinta dimensión, pero también les dio la fórmula cómo alejar y cómo tomar el control de esos espíritus de la sexta dimensión. Eso es la gracia de Dios, eso es lo que nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos ha enseñado a cada uno de sus hijos a cómo tomar el control del mundo de los espíritus. Dice nuestro amado Señor Jesucristo en el libro de San Marcos, en el capítulo 7, verso 24 en adelante. Dice, y levantándose de allí, se fue a los términos de Tiro y de Sidón, y entrando en casa, quiso que nadie lo supiese, mas no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se echó a los pies de nuestro amado Señor Jesucristo. Y la mujer era griega, sirofenisa, de nación, y le rogaba que echase fuera el espíritu de la quinta dimensión que tenía su hija. Mas Jesús le dijo, deja que los hijos coman, porque no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero una persona, una mujer o hombre que toma el control del mundo de los espíritus, aún a nuestro amado Señor Jesucristo le contesta, lleno del Espíritu de la gracia de Dios, y le dice, y la mujer que era griega, sironisa de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio, mas Jesús le dijo, deja primero que los hijos coman, porque no es bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perros. Y respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de sus hijos. Entonces le dice, por esta palabra ve, porque el demonio ha salido de tu hija. Los hombres y mujeres que sabemos y reconocemos que vivimos en la esfera del mundo de los espíritus, tomamos el control de esos espíritus. Y aún como hizo esta mujer maravillosa, llena de la gracia de Dios, se le enfrentó a nuestro amado Señor Jesucristo y le dijo, sí, maestro, pero aún los perrillos comen de las migajas de su Señor. Y vimos cómo esa mujer ató a través de su fe, a través de esa gracia que tenía en su corazón, ató ese espíritu y lo mandó a la quinta dimensión,
de donde había salido para tomar el control de su hija. Los hijos e hijas de Dios que conocemos de Dios, los hijos e hijas de Dios que sabemos y reconocemos de qué estamos hechos, entonces los hijos e hijas de Dios tomamos control de los espíritus de la quinta dimensión y los ponemos a trabajar a nuestro beneficio. Dice también nuestro amado Señor Jesucristo en Lucas capítulo 8, verso 2. Y algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Cruz de Chuza, procurador de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus haciendas. Y como se juntó una grande compañía, y los que estaban en cada ciudad vinieron a él, dijo por una parábola. Uno que se sembraba salió a sembrar su simiente, y sembrando una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo comieron. Y otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad, y otra parte cayó entre las espinas, y haciendo las espinas juntamente la ahogaron, y otra parte cayó en buena tierra, y cuando fue nacida llevó fruto a 100 por 1. Diciendo estas cosas clamaba: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿En qué parte de la parábola de nuestro amado Señor Jesucristo estamos? No importa en qué parte estemos, sino cómo vamos a utilizar la gracia de Dios, cómo vamos a utilizar el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros para tomar el control del mundo de los espíritus. Eso es la gracia de Dios. Eso es lo que cada hombre y mujer tiene que entender y comprender para poder saber de qué está hecho, para poder saber por qué Dios todavía nos mantiene con vida, para poder entender y comprender que a través de la gracia del Espíritu Santo nosotros tomamos control de los espíritus de la quinta dimensión, invisibles porque no los vemos, y tomamos control de los espíritus visibles a través de sistemas que nos obligan a creer nosotros que ellos tienen el control de nosotros. Jamás espíritus de la quinta dimensión van a gobernar a un hijo y una hija de Dios que le ha permitido a su Espíritu Santo que lo gobierne, que esté al lado de él. Dice en el libro de Lucas, en el capítulo 22, verso 31. Y dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Eso es saber y reconocer que vivimos en la dimensión de los espíritus. Ellos están todo el tiempo y a toda hora pidiéndole al dador de la vida que Él se aleje de nuestro ser, que Él se vaya de cada uno de nosotros. Pero tanta es la gracia del dador de la vida, que Él está dentro de cada uno de nosotros y nos ha dado el poder, nos ha dado la capacidad para gobernar todo nuestro ser, para gobernar los espíritus que andan en cada uno de nosotros. Eso es tomar el control del mundo de los espíritus. Y con esto termino Apocalipsis capítulo 4. Dice el gran Juan en la revelación: después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta que hablaba conmigo dijo: sube acá,
y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y enseguida yo fui en el espíritu, y he aquí un trono estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado. Cuando los hijos e hijas de Dios tomamos el control del mundo de los espíritus, los hijos e hijas de Dios subimos a la esfera del mundo de los espíritus de Dios, subimos a hablar con los espíritus de Dios, y enseguida, así como dijo Juan, cada hijo e hija de Dios está en el Espíritu eternamente con Dios, hablando con Dios, viendo las maravillas de Dios, viendo el mundo visible e invisible, lleno del Espíritu y de la gracia de Dios. Eso es tomar el control del mundo de los espíritus. Una vez más lo repetimos, ya sea inteligentes o ignorantes, sea negativo o positivo, sea malo o buena, las circunstancias no están exentos, porque vivimos en el mundo de los espíritus. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tomar el control del mundo de los espíritus para estar en todo tiempo y a toda hora en el espíritu en el día del Señor. Hablar de Dios, hablar de su gracia, hablar de sus maravillas, estar en todo tiempo y a toda hora en la esfera de la gracia de Dios, que nuestro espíritu y todo nuestro ser tomen control del mundo de los espíritus.